Una limpiadora recibió una carta de herencia de su patrón y los hijos de él se rieron. Al abrir la carta todos quedaron en shock al saber lo que ella ganó. Cassandra se despertó antes de que saliera el sol, como hacía todos los días. El pequeño apartamento donde vivía era modesto, pero cuidadosamente organizado, reflejando su naturaleza meticulosa. Después de ponerse su uniforme de limpiadora, salió a las calles aún adormecidas de la ciudad. Caminaba con pasos firmes, llevando consigo una sensación de propósito, aunque el camino fuera solitario y silencioso. Cada día es una nueva batalla, pero una batalla que enfrento con determinación. Estas calles son frías y desiertas, pero sé que al final de cada jornada cumplo mi deber, pensaba Cassandra mientras avanzaba por la acera aún mojada por la humedad matinal. Al llegar a la mansión de la familia Andrade, Cassandra sintió una familiaridad reconfortante. La grandiosa residencia, con sus imponentes portones de hierro y jardines impecablemente cuidados, era como un segundo hogar para ella. Durante más de 20 años, Cassandra había dedicado su vida a ese lugar, conociendo cada rincón y detalle. Entrando por la puerta trasera, comenzó su rutina diaria de trabajo. La mansión está siempre tan tranquila por la mañana. Es el momento que más me gusta, cuando puedo trabajar sin interrupciones y dejar todo perfecto antes de que todos se despierten. Sé que nadie repara en los detalles, pero lo hago por mí misma. Ver todo limpio y organizado me da una sensación de realización. Es mi manera de contribuir con algo positivo para este lugar, reflexionaba Cassandra mientras pulía los muebles de la sala de estar. Mientras limpiaba los silenciosos pasillos, Cassandra sentía la soledad de su trabajo. Sabía que su esfuerzo era vital para mantener la mansión en orden, pero también sabía que rara vez era reconocida por ello. La dedicación de Cassandra estaba motivada por un profundo sentido de responsabilidad y el deseo de marcar la diferencia, aunque fuera solo a través de las tareas más humildes. A veces siento que soy invisible para todos aquí, como si mi existencia fuera solo una parte del mobiliario. Pero hago mi trabajo con amor, porque sé que es importante para alguien, aunque nunca lo digan, pensaba Cassandra mientras fregaba el suelo de la sala. Cassandra también se dedicaba al jardín de la mansión, uno de sus lugares favoritos. Cuidar de las plantas y flores era una forma de terapia para ella, un momento de conexión con la naturaleza y consigo misma. Ver el jardín florecer bajo sus cuidados le daba una alegría especial, algo que la motivaba a continuar, incluso en los días más difíciles. El jardín es mi refugio, aquí siento que puedo respirar y olvidar las preocupaciones por un momento. Cada flor que crece es como una recompensa por mi esfuerzo. Es un recordatorio de que la belleza puede surgir de los cuidados más simples. A lo largo del día, Cassandra continuaba con sus tareas, siempre atenta a los mínimos detalles. La relación de ella con la mansión era casi espiritual, una conexión que valoraba profundamente. Sabía que su papel allí era fundamental, aunque muchos no lo vieran. Puedo ser solo una limpiadora, pero sé que mi trabajo tiene valor. Cada día, pongo mi corazón en todo lo que hago, esperando que, en algún momento, alguien lo vea. Aunque no lo vean, sé cuánto significa para mí. Ese día en particular, Cassandra percibió algo diferente en Amir. Estaba más introspectivo y pensativo de lo normal, como si tuviera algo importante que decir. Esto la dejó preocupada y curiosa sobre lo que estaba sucediendo. Sabía que algo significativo estaba a punto de ocurrir, y eso la llenaba de un sentimiento de aprensión mezclado con esperanza. El señor Amir parece tan distante hoy. ¿Estará pensando en algo importante? Tengo la sensación de que se avecinan grandes cambios y eso me deja aprensiva. Espero que sea algo bueno, tanto para él como para todos nosotros. Todo lo que puedo hacer ahora es continuar con mi trabajo y esperar por lo que está por venir, pensaba Cassandra mientras organizaba los últimos detalles en la sala. Cassandra terminó su día en la mansión con una mezcla de sentimientos, sabiendo que algo grande estaba por suceder. Amir Andrade, el patriarca de la familia Andrade, era un hombre cuya presencia imponía respeto. A sus 70 años tenía un porte elegante, con cabello canoso bien cortado y ojos que siempre parecían distantes, como si buscaran algo perdido en el tiempo. A pesar de su inmensa riqueza, Amir era un hombre solitario, marcado por la pérdida de su esposa 5 años atrás. Desde entonces, su semblante se había vuelto aún más serio,
y la tristeza parecía haberse alojado permanentemente en sus ojos. La mansión está llena de recuerdos de ella, cada rincón, cada mueble. Todo me recuerda los días felices que pasamos juntos. Y ahora, solo el silencio llena esos espacios, pensaba Amir frecuentemente. La gran mansión donde vivía era un reflejo de su fortuna, pero también de su soledad. Los días de Amir estaban llenos de rutinas meticulosas, cuidadosamente planeadas para ocupar su mente. Pasaba largas horas en la biblioteca, rodeado de libros que en su mayoría ya había leído. Allí encontraba un refugio temporal del dolor constante de la pérdida y la presión de sus responsabilidades. Sin embargo, en los últimos tiempos, Amir estaba más introspectivo que nunca, como si estuviera lidiando con pensamientos y decisiones que pesaban en su alma. Estos libros son mis compañeros más fieles ahora, pero ni siquiera ellos pueden llenar el vacío que siento, reflexionaba mientras pasaba los dedos por las cubiertas polvorientas. Amir siempre tuvo un cariño especial por Cassandra, la fiel limpiadora de la familia. Durante más de 20 años, ella estuvo presente en su vida, cuidando de la mansión con una dedicación que Amir raramente veía en otras personas. La relación de ellos iba más allá de la de patrón y empleada. Era una relación basada en respeto y confianza mutuos. Amir frecuentemente observaba a Cassandra mientras ella trabajaba, admirando su resiliencia y el cuidado que dedicaba a cada tarea, por más humilde que fuera. Ese día, mientras Cassandra limpiaba, Amir se dio cuenta de que nunca le había hablado o agradecido por su trabajo y su presencia en la casa. Cassandra, quería agradecerte por todos estos años de dedicación. Has sido más que una empleada para mí. Confío en ti más que en cualquier otra persona de esta casa, dijo Amir con sinceridad en su voz. La empleada, con los ojos llorosos, se llevó la mano al pecho. No sabe cuánto me alegra este reconocimiento, señor Amir. Hago mi trabajo con mucho amor y me alegra que haya notado mi dedicación, respondió ella. En los últimos meses, Amir pasaba aún más tiempo en la presencia de Cassandra o en la biblioteca de la mansión. Leía y releía sus libros favoritos, pero su mente estaba frecuentemente lejos de allí, sumergida en reflexiones sobre su vida, sus decisiones y el futuro. La biblioteca, con sus estanterías altas y llenas de volúmenes antiguos, era el lugar donde se sentía más cómodo. Cada libro que tomaba parecía contar no solo una historia, sino también recuerdos de momentos pasados, reflexiones sobre la vida y enseñanzas que esperaba transmitir. Cada página que paso es como si volviera en el tiempo. Recuerdo los momentos con mi esposa, los días en que mis hijos aún eran pequeños. Hay tanto que me gustaría cambiar, pero el tiempo no perdona. La soledad de Amir se aliviaba con las visitas ocasionales de Cassandra a la biblioteca. Ella traía té o simplemente hacía una limpieza silenciosa, pero su presencia siempre era reconfortante. En esos momentos, Amir se sentía en confianza para hablar sobre sus sentimientos, aunque fuera de forma indirecta. La relación de ellos era una de las pocas en las que él sentía que podía ser él mismo, sin las máscaras de fuerza y autoridad que necesitaba mantener ante sus hijos y el mundo exterior. Los hijos de Amir, Erika y Gael, eran una preocupación constante para él. Eran el futuro de la familia Andrade, y Amir deseaba que crecieran como personas auténticas, valorando el trabajo arduo y entendiendo la importancia de cada individuo, independientemente de su posición social. Mis hijos necesitan aprender que el verdadero valor no está en el dinero o en el poder, sino en las acciones y en la manera en que tratan a los demás. Crecieron teniendo todo y nunca valoraron a las personas que les sirven en el día a día, reflexionaba él. Erika y Gael Andrade, hijos de Amir, eran el retrato de la élite privilegiada, acostumbrados a una vida de lujo y comodidad. Erika, una mujer de 30 años, era muy hermosa, siempre impecablemente vestida con las últimas tendencias de la moda. Ella frecuentaba eventos sociales exclusivos y mantenía una imagen pública perfecta. Gael, de 32 años, era igualmente encantador y bien parecido, con un sentido de superioridad que lo hacía distante y arrogante. Ambos fueron criados con todos los privilegios posibles, pero carecían de empatía y comprensión hacia aquellos que no compartían su estatus. No hay espacio para quien no entiende este mundo de estatus y lujo. Me gusta tener una vida ostentosa y no podría vivir de otra manera, pensaba Erika.
mientras admiraba su reflejo en el espejo. La relación de Erika y Gael con su padre, Amir, estaba marcada por una cierta distancia emocional. Lo respetaban por su poder e influencia, pero no comprendían sus preocupaciones y sentimientos más profundos. Para ellos, la mansión era solo un símbolo de riqueza y prestigio, un lugar donde podían exhibir su estatus social. Poco les importaban las responsabilidades que Amir cargaba o la soledad que sentía desde la muerte de su esposa. Erika y Gael vivían sus vidas de forma superficial, inmersos en un mundo de apariencias y futilidades. No entiendo por qué papá se preocupa tanto por cosas que no hacen diferencia. Frecuentemente quiere darnos discursos sobre la importancia de valorar a los menos favorecidos. Somos ricos, no necesitamos preocuparnos por quienes no tienen dinero, porque esa no es nuestra realidad, reflexionaba Gael mientras observaba a su padre de lejos. Cassandra, la fiel limpiadora de la familia, era vista por Erika y Gael como una mera empleada. La trataban con desprecio y arrogancia, nunca reconociendo el valor de su trabajo. Para ellos, Cassandra era invisible, una parte del mobiliario que solo existía para servir sus necesidades. En un día particularmente difícil, la tensión entre los hermanos y Cassandra llegó al punto máximo. Cassandra estaba limpiando la sala principal cuando Erika entró, irritada por la presencia de la empleada en el mismo cuarto que ella. Nunca entendí por qué papá insiste en mantener a esta mujer aquí. Cassandra es solo una limpiadora, alguien que debería estar lejos de nuestra vista y de nuestros asuntos importantes. Es como si tuviera una deuda emocional con ella. Es ridículo. Somos la familia Andrade, no necesitamos estar cerca de alguien como ella, comentó Erika con desdén mientras pasaba por Cassandra. Gael, que estaba cerca, estuvo de acuerdo con su hermana, añadiendo su propio toque de desprecio. Ella nunca será más que una sombra en esta casa. No es nadie, pensó él con una sonrisa condescendiente. Luego Gael criticó la manera en que Cassandra realizaba su trabajo, sin importarle el impacto de sus palabras crueles. Cassandra, aunque acostumbrada a ser maltratada por los hijos de Amir, sintió una tristeza profunda en ese momento. Siempre había hecho su trabajo con amor y dedicación, pero las palabras de Erika y Gael cortaban como cuchillos. ¿Por qué son tan crueles conmigo? ¿Qué les hice? Todo lo que quiero es hacer mi trabajo bien y en paz, pensaba Cassandra mientras contenía las lágrimas. Amir, que estaba pasando por el pasillo, escuchó la discusión y decidió intervenir. No podía permitir que sus hijos continuaran tratando a Cassandra de esa manera. Amir entró en la sala, su rostro serio y sus ojos brillando de decepción. Llamó a Erika y Gael para acercarse, listo para reprenderlos por su comportamiento inapropiado. Esto no puede continuar así. Necesitan aprender a respetar a los demás, independientemente de su posición, pensaba Amir, sintiendo la ira crecer. Ustedes dos, esto es inaceptable, comenzó Amir con voz firme. Cassandra ha sido una parte esencial de esta casa por muchos años. Ella merece nuestro respeto y nuestra gratitud, no el desprecio que ustedes demuestran. Su trabajo es tan importante como cualquier otra cosa que hacemos aquí. Necesitan aprender a valorar a las personas, sus sentimientos. No se atrevan a maltratar a ningún empleado en mi casa, exclamó Amir. Erika y Gael se sorprendieron con la intervención de su padre. Nunca habían sido reprendidos de esa forma, especialmente en presencia de un empleado. Papá está realmente furioso. Nunca lo había visto así antes, pensó Gael perplejo. Cassandra, por su parte, sintió una mezcla de emociones. Estaba agradecida de que Amir defendiera su dignidad, pero también sabía que cambiar los corazones de Erika y Gael no sería fácil. Ellos estaban profundamente arraigados en sus actitudes elitistas y el camino hacia la verdadera comprensión y empatía sería largo. Cassandra continuó con su trabajo, tratando de mantenerse positiva y esperanzada. Sabía que su presencia en la mansión aún tenía un propósito mayor. Tal vez, con el tiempo, puedan ver las cosas de manera diferente. Solo puedo seguir haciendo lo mejor y esperar lo mejor, pensaba Cassandra, limpiando las lágrimas discretamente. Con el ambiente en la casa un poco más tenso después de la reprimenda, Amir decidió que era hora de tomar una acción más concreta. Necesitaba asegurarse de que sus hijos comprendieran la importancia de las lecciones que intentaba enseñarles. Amir convocó una reunión familiar,
algo que rara vez hacía, y dejó a Erika y Gael curiosos y preocupados. No reveló el motivo de la reunión, solo dijo que era algo importante y que todos debían estar presentes. Deben entender que sus acciones tienen consecuencias. Es hora de poner todo en claro, pensó Amir mientras se preparaba para la reunión. Al sentarse en la mesa de reuniones, Gael y Erika no sabían lo que podría suceder. ¿Qué querrá papá ahora? Nunca convoca reuniones de este tipo sin una buena razón, comentó Erika con tono de inquietud. ¿Tendrá que ver con lo que pasó más temprano? Estoy preocupada por lo que pueda decir o hacer. Gael, también ansioso, estuvo de acuerdo con su hermana. Sentía que algo estaba por cambiar y eso lo hacía sentir incómodo. Ambos sabían que su padre era un hombre de principios y que sus acciones siempre tenían un propósito mayor. La reunión familiar convocada por Amir comenzó con un aire de tensión palpable. Erika y Gael estaban sentados en la gran sala de reuniones, ansiosos e inquietos, mientras Amir se preparaba para hablar. Sabía que necesitaba abordar cuestiones importantes con sus hijos, pero también sabía que eso requeriría valor y franqueza. Amir comenzó a hablar con calma, enfatizando la importancia del respeto, la responsabilidad y la empatía, cualidades que sentía que sus hijos necesitaban desarrollar más. Sin embargo, mientras Amir hablaba, comenzó a sentir un dolor agudo en el pecho. Su rostro palideció y se apoyó en la mesa, tratando de mantener la compostura. Erika y Gael notaron de inmediato el cambio en su expresión y por un momento quedaron paralizados por el miedo. Amir intentaba continuar, pero las palabras se le escapaban. El dolor se volvió insoportable y él tambaleó, derribando algunos papeles de la mesa. ¿Qué está pasando con papá? ¿No ve que tenemos otros compromisos y que necesita terminar pronto esta reunión?, pensaba Erika, sintiendo una oleada de irritación tomar su cuerpo. Gael gritó por Cassandra, que estaba en los alrededores. Ella corrió hacia la sala al escuchar la conmoción, encontrando a Amir visiblemente abatido y sujetándose el pecho. Sin dudarlo, lo ayudó a sentarse en una silla, tratando de calmarlo mientras intentaba entender la gravedad de la situación. Cassandra mantenía la calma exterior, pero por dentro su corazón latía acelerado de preocupación. Necesito hacer algo rápido. El señor Amir necesita de mí y no puedo fallar. Tengo que hacer todo lo posible para ayudarlo, pensaba Cassandra mientras acariciaba la mano de Amir tratando de darle algo de consuelo. Cassandra sabía que necesitaba actuar rápido. Trajo un vaso de agua para Amir y le pidió que respirara hondo, intentando estabilizarlo. Amir, aún tratando de recuperar el aliento, sostuvo la mano de Cassandra con fuerza, sus ojos expresando una mezcla de dolor y urgencia. Todo estará bien, solo cálmese. Yo cuidaré de usted y se pondrá mejor, dijo Cassandra. Los hijos de Amir, mientras tanto, permanecían observando la escena, pareciendo más preocupados por volver a sus compromisos. La situación parecía inestable. Amir todavía estaba visiblemente mal. Intentó hablar nuevamente, pero el dolor volvió con intensidad. Cassandra, dándose cuenta de que algo estaba muy mal, decidió que era hora de llamar a una ambulancia. No puedo dejar que esto empeore. Necesita ayuda médica inmediatamente, pensó, mientras marcaba rápidamente el número de emergencia. Erika y Gael, a pesar de su preocupación inicial, comenzaron a alejarse, ocupados con mensajes y llamadas telefónicas. No puedo creer que esto esté pasando justo ahora. Tengo que resolver un compromiso importante, dijo Gael, mientras respondía a un correo urgente. Yo también tengo que encontrarme con mis amigas, ya estoy atrasada, afirmó Erika. Como si no se importaran con su padre, los hijos salieron de la sala de reuniones y lo dejaron allí con la empleada. Mientras esperaba la ambulancia, Cassandra continuó cuidando de Amir, manteniéndose tranquila y tratando de confortarlo. Amir la miró, intentando decir algo importante, pero sus palabras eran débiles e indistintas. Por favor, no haga ningún esfuerzo. Puede decirme lo que quiera más tarde. La ayuda está en camino y no me iré de su lado, susurró Cassandra, su voz llena de preocupación. La presencia constante y reconfortante de Cassandra era lo único que parecía calmar a Amir en ese momento crítico. De repente, Amir intentó levantarse como si quisiera alcanzar algo o a alguien. Sus ojos, llenos de urgencia, encontraron los de Cassandra. Necesito decirte algo importante, no puedo esperar más. Es urgente, murmuró con dificultad.
Sin embargo, antes de que pudiera completar la frase, sus ojos se quedaron sin vida y de repente se desmayó. La sensación de impotencia invadió a Cassandra, que solo podía llamar a los médicos y esperar que Amir se recuperara. «Por favor, no ahora. Necesita resistir, la ambulancia está llegando», pensaba Cassandra, sosteniendo a Amir mientras intentaba mantenerlo consciente. La espera por la ambulancia parecía interminable. La tensión en la sala era palpable mientras Cassandra sostenía a Amir, tratando de mantenerlo estable hasta la llegada de la ambulancia. Cada segundo parecía una eternidad, y ella sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Erika y Gael no regresaron a la sala mientras su padre convalecía, más preocupados por sus propios problemas. Cuando finalmente el sonido distante de las sirenas comenzó a resonar por la mansión, Cassandra sintió un alivio momentáneo, sabiendo que la ayuda finalmente había llegado. Acompañó a los paramédicos proporcionando toda la información necesaria y asegurándose de que Amir fuera atendido de inmediato. «Por favor, hagan todo lo que puedan. Él estaba bien y de repente se puso mal. Por favor, sálvenlo», explicó Cassandra a los paramédicos. Mientras Amir era colocado en la camilla, Cassandra mantuvo su mano firme en la de él, prometiéndole que no lo dejaría solo. Mientras la ambulancia se preparaba para partir, Cassandra subió a bordo, decidida a quedarse al lado de Amir. Sabía que Erika y Gael no estarían allí para apoyar a su padre, y sentía que era su responsabilidad cuidar de él. «Me quedaré contigo, señor Amir. No importa lo que pase, estaré a tu lado», pensaba, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Cassandra continuó sosteniendo la mano de Amir durante todo el trayecto, manteniendo una presencia calmante y constante. Sentía la tensión en cada fibra de su cuerpo, pero sabía que necesitaba ser fuerte por él. «Sus hijos lo han dejado solo conmigo, pobrecito. Necesita que alguien esté a su lado», pensaba Cassandra mirando el rostro pálido de Amir. El sonido de las sirenas resonaba en sus oídos, un recordatorio constante de la gravedad de la situación. Camino al hospital, Cassandra reflexionó sobre su larga historia con la familia Andrade. Pensaba en todas las veces que Amir había sido amable y justo con ella, en contraste con el trato que recibía de Erika y Gael. «Siempre ha sido un buen patrón, un hombre de principios, le debo tanto y ahora es mi turno de retribuir», pensaba Cassandra, sintiendo una ola de gratitud. Su determinación de cuidar a Amir solo crecía, alimentada por años de respeto y admiración. Cada minuto en la ambulancia parecía eternizarse, pero Cassandra no apartaba la vista de Amir. Sabía que él estaba luchando y quería que supiera que no estaba solo en esa batalla. «Eres fuerte, señor Amir. Sé que podrás superar esto», decía Cassandra, intentando transmitir toda su fuerza a través del apretón firme en su mano, a pesar de sentir miedo de que el patrón no resistiera. La conexión entre ellos era palpable, un vínculo forjado por años de lealtad y confianza. En cuanto la ambulancia llegó al hospital, Cassandra descendió junto a los paramédicos, que rápidamente llevaron a Amir hacia adentro. Ella se mantuvo cerca, respondiendo preguntas y proporcionando información mientras llevaban a Amir a la sala de emergencias. Poco después, con los ojos llenos de preocupación, Cassandra observaba cómo las puertas se cerraban llevándose a su patrón, separándola temporalmente de él. «He hecho todo lo que podía, ahora solo puedo esperar y rezar», pensaba, sintiendo la extenuación emocional apoderarse de ella. Sentada en la sala de espera, Cassandra no podía apartar la imagen de Amir desmayándose en sus brazos. Sabía que había intentado decir algo importante, algo que no pudo completar. «¿Qué estaba intentando decirme? Espero que tenga otra oportunidad para hablar», se preguntaba Cassandra, sintiéndose impotente. Cerró los ojos por un momento, intentando encontrar un poco de paz en medio del caos. La espera por el desenlace de esta situación parecía interminable, pero Cassandra estaba decidida a no perder la esperanza. «Mientras haya un hilo de esperanza, me aferraré a él», pensó Cassandra con firmeza. Horas después, los médicos lograron estabilizar a Amir, pero aún no estaba fuera de peligro. La noche en el hospital parecía interminable para Cassandra. Estaba sentada al lado de Amir, observando cada movimiento y sonido de las máquinas que monitoreaban sus signos vitales. La sala del hospital era fría e impersonal,
pero la presencia de Cassandra traía un poco de calor humano al ambiente estéril. Amir aún estaba inconsciente y Cassandra sostenía su mano, sintiendo la conexión entre ellos fortalecerse con cada momento que pasaba. «Estoy aquí contigo, señor Amir. No importa lo que pase, estaré a tu lado», pensaba, determinada a no dejarlo solo. Finalmente, tras horas que parecían interminables, Amir comenzó a dar señales de que estaba despertando. Cassandra observó mientras él lentamente abría los ojos, aún débil y desorientado. «Estás despertando, señor Amir. Mantente calmado. Estás en el hospital y todo está bien», pensaba, intentando transmitir calma a través de su mirada. Sabía que él tenía algo importante que decir y esperaba que tuviera fuerzas para hablar ahora. La ansiedad invadía a Cassandra, pero se esforzaba por mantener una expresión serena. Amir miró a Cassandra e intentó hablar, pero su voz estaba débil y vacilante. Con gran esfuerzo, comenzó a abrirse sobre sus arrepentimientos, confesando a Cassandra algo que había guardado por mucho tiempo. «Cassandra, sé que fallé como padre en muchos aspectos. No estuve presente cuando mis hijos más me necesitaban. Trabajé demasiado y descuidé el tiempo con ellos y ahora veo el resultado de eso. Se han convertido en personas que solo piensan en sí mismas porque no tuvieron un padre que les enseñara mientras crecían», susurró Amir, su voz casi inaudible. Cassandra escuchaba atentamente, sintiendo el dolor y el arrepentimiento en las palabras de Amir. Cassandra sintió un peso en el corazón al escuchar la confesión de Amir. Sabía cuánto le importaba a su familia, pero también sabía que él tenía fallas. Amir continuó, pidiendo a Cassandra que cuidara de sus hijos después de su muerte. «No tengo más familia además de ellos, así que necesito tu ayuda. Quiero que me prometas que intentarás ayudarlos a encontrar un camino mejor cuando yo me haya ido». Las palabras de Amir resonaban en la mente de Cassandra, quien sintió la gravedad de la responsabilidad que él le estaba pidiendo asumir. Cassandra apretó la mano de Amir, transmitiendo fuerza y apoyo. Quería prometerle que haría todo lo necesario para cumplir su deseo, pero las palabras no salían. «Haré lo que sea necesario, señor Amir. Puede contar conmigo», pensaba, sintiendo una determinación crecer dentro de ella. Amir, sin embargo, parecía más frágil a cada segundo. Intentó decir algo más, pero antes de que pudiera hablar, Amir perdió las fuerzas y se desmayó nuevamente. La sensación de impotencia invadió a Cassandra mientras llamaba a los médicos, desesperada para que Amir estuviera bien, mientras intentaba mantenerlo consciente. El desespero y la impotencia se mezclaban en su corazón. Los médicos llegaron rápidamente y comenzaron a trabajar para estabilizarlo nuevamente. «Señora, por favor, aléjese. Necesitamos estabilizarlo nuevamente», dijo un médico. Mientras los médicos trabajaban, Cassandra reflexionaba sobre las palabras de Amir y sentía el peso de la responsabilidad que él había confiado en ella. «Haré lo que sea necesario para ayudar a sus hijos, señor Amir. No voy a decepcionarlo», pensaba decidida. Sabía que el camino por delante sería desafiante, especialmente lidiando con Erika y Gael. No obstante, los médicos empezaron a alarmarse al revisar los signos vitales de Amir. «Señora, necesito que espere afuera. Necesitamos llevar a este paciente a cirugía inmediatamente», dijo el médico responsable. Cassandra sintió un nudo en la garganta, pero asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Por favor, sálvenlo, hagan todo lo que puedan por él», dijo mientras veía a los médicos alejarse con Amir en una camilla. Después de lo que pareció una eternidad, el médico regresó a la sala de espera. Su rostro estaba serio y tenía una expresión de pesar. Cassandra sintió su corazón hundirse al ver la expresión del médico. «Señora, lamento informarle que tengo malas noticias. Desafortunadamente, el paciente no resistió la cirugía. Hicimos todo lo que pudimos, pero su estado era muy crítico», dijo el médico con voz baja y respetuosa. Cassandra quedó en shock, sintiendo una ola de tristeza y desesperación. «No, esto no puede estar pasando», pensaba, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Con la mente aún aturdida por la noticia, Cassandra dejó el hospital y volvió a la mansión. El viaje de regreso fue silencioso, con pensamientos tumultuosos sobre cómo reaccionarían Erika y Gael ante la noticia. Recordaba claramente las últimas palabras de Amir, su voz débil y llena de arrepentimiento, y la urgencia con la que le pidió que cuidara de sus hijos.
Haré lo que sea necesario para honrar su memoria, señor Amir, pensaba Cassandra determinada mientras miraba por la ventana del coche. Al llegar a la mansión, Cassandra encontró a Erika y Gael en la sala de estar, ocupados en sus propias vidas superficiales. Parecían ajenos a la gravedad de la situación, más preocupados por sus agendas personales que por la condición de su padre. «Necesito hablar con ustedes», dijo Cassandra, tratando de mantener la voz firme, pero el peso de la noticia la hizo temblar. Su padre se ha ido. Los médicos intentaron salvarlo, lo llevaron a cirugía, pero no resistió. La reacción de los hijos fue una mezcla de sorpresa superficial e indiferencia. Erika y Gael parecían más preocupados por las implicaciones prácticas de la muerte de Amir que por la pérdida en sí. Rápidamente empezaron a discutir sobre la herencia, las propiedades y los negocios, como si la muerte de su padre fuera solo un obstáculo a superar para alcanzar sus propios objetivos. ¿Cómo pueden pensar en la herencia en este momento? El señor Amir merece más respeto que esto. Puede que no haya sido el mejor padre del mundo, pero era una persona y merecía más empatía, reflexionaba Cassandra mientras observaba a Erika y Gael discutir sobre las propiedades. Cassandra sintió una mezcla de tristeza y frustración al ver la frialdad con la que Erika y Gael trataban la muerte de su padre. Sabía que Amir tenía sus fallas, pero también sabía que había hecho todo lo posible para proporcionar una vida mejor a sus hijos. No entienden el sacrificio que hizo, pensaba Cassandra sintiendo una oleada de compasión y tristeza. Y ahora me corresponde a mí intentar que vean lo que realmente importa. La atmósfera en la mansión era pesada, con una tensión palpable entre Cassandra y los hijos de Amir. Ella se mantenía fuerte, tratando de cumplir la promesa que le hizo a Amir. «Voy a cuidarlos, señor Amir. Aunque no lo merezcan ahora, intentaré hacer que vean la importancia de sus valores», prometía Cassandra en silencio, mientras observaba a Erika y Gael discutir los detalles de la herencia con abogados y consultores financieros. Sentía que estaba luchando una batalla contra la indiferencia y el egoísmo. Cassandra sintió una mezcla de tristeza y frustración al ver la frialdad con que Erika y Gael trataban la muerte del padre. El ambiente en la mansión era tenso, con una palpable tensión entre Cassandra y los hijos de Amir. La empleada doméstica observaba a Erika y Gael discutir los detalles de la herencia. Sentía que estaba librando una batalla contra la indiferencia y el egoísmo. ¿Para quién habrá dejado papá la casa de campo? ¿Quién de nosotros heredará los apartamentos del centro?, preguntó Gael, mientras su hermana también reflexionaba sobre el asunto. Esas propiedades valen mucho, y no podemos dejar que se devalúen, continuó Erika añadiendo. Y también tenemos que ver cómo vamos a administrar las acciones de la empresa. No podemos dejar que su valor caiga. Necesitamos pensar en nuestro futuro. En cuanto se libere el testamento, tendremos que discutirlo. Cassandra sintió un nudo en el estómago al escuchar la conversación. El señor Amir quería que entendieran el valor de la familia, no solo el valor monetario. Tratando de mantener la calma, Cassandra se acercó a los hijos de Amir y dijo: «Perdón, sé que esto es importante, pero tal vez podríamos tomarnos un momento para reflexionar sobre lo que realmente importa. Su padre no quería que la familia se dividiera por causa de bienes materiales. Quería que entendieran la importancia de estar unidos, de cuidarse unos a otros». Su voz estaba firme, pero llena de preocupación. Gael la miró con desdén y respondió: «Cassandra, siempre has sido la empleada de la casa. Creo que no entiendes cómo funcionan estas cosas. Necesitamos ser prácticos ahora». Erika, coincidiendo con su hermano, añadió: «Sí, Cassandra, esto es un asunto de familia. Agradecemos tu preocupación, pero podemos manejar esto solos». Cassandra sintió una punzada de tristeza al escuchar las frías palabras de Erika y Gael. «Realmente no entienden», pensó ella desanimada. Aún así, Cassandra no se rindió. «Entiendo que este es un momento difícil y que hay muchas decisiones que tomar. Pero por favor, recuerden lo que su padre dijo antes de partir. Quería que fueran mejores personas, que encontraran un camino mejor». Las palabras de Cassandra no fueron escuchadas, pero sabía que debía seguir intentándolo. Si al menos pudieran ver más allá del dinero, pensaba, desesperada por un cambio de actitud. Erika, visiblemente irritada, se levantó abruptamente de la mesa. «Cassandra, tú solo eres una empleada.
No deberías entrometerte en asuntos que no comprendes. Estás aquí para limpiar, no para dar consejos sobre nuestros asuntos personales y financieros. Cruzó los brazos, lanzando una mirada fría a Cassandra. Vamos a continuar con lo que importa ahora, que es la administración de los bienes que él dejó. Gael, que estaba revisando su celular, levantó la vista y añadió: Erika tiene razón. Tú eres solo una pobre que no sabe lo que son las inversiones. Nosotros tenemos muchos bienes que administrar, no somos como tú y nos gusta la vida que llevamos. Cassandra sintió la rabia hervir dentro de ella. Puede que no sepa sobre inversiones y bienes, pero ustedes están olvidando lo que realmente importa. El señor Amir quería más que una simple distribución de bienes. Quería que fueran una verdadera familia. ¿Cómo pueden ser tan fríos justo después de la muerte de su padre?, dijo, con la voz temblando por la intensidad de sus emociones. Erika bufó y reviró los ojos. Cassandra, probablemente no estés mencionada en el testamento, así que no vengas con sentimentalismos ahora. Necesitamos resolver las cosas antes de que los abogados nos digan lo que mi padre nos dejó, dijo Erika. Cassandra, sintiéndose derrotada, se retiró a la cocina, donde encontró un momento de paz y soledad. No ven más allá del dinero y los bienes materiales, pensaba con el corazón pesado. Un tiempo después, Cassandra seguía en la cocina, tratando de asimilar todo lo que había sucedido, cuando escuchó los pasos firmes de Erika y Gael acercándose. Sus corazones parecían latir al unísono con la tensión creciente en el aire. Cassandra sabía que algo estaba por suceder, pero no imaginaba la crueldad que estaba por venir. ¿Será que finalmente entendieron?, pensaba, aún con una pequeña esperanza de que sus súplicas hubieran tocado el corazón de los hermanos. Erika entró primero, con una expresión fría y determinada en el rostro. Gael la siguió con una mirada de desprecio. Cassandra, necesitamos hablar contigo. Después de considerar tu actitud y tus intentos constantes de interferir en nuestros asuntos, hemos decidido que no necesitamos más de tus servicios, declaró Erika, cruzando los brazos. Cassandra sintió un choque atravesar su cuerpo. ¿Cómo es posible, señora Erika? He estado aquí tantos años. Siempre me he esforzado por servir bien a esta familia, dijo Cassandra, tratando de entender la injusticia de la situación. Eres una empleada, Cassandra, y deberías comportarte como tal. Tu intento de entrometerte en nuestros asuntos personales y financieros es inaceptable. A partir de hoy ya no trabajas en esta casa, dijo Erika con una frialdad que hizo temblar a Cassandra por dentro. Gael, a su lado, solo asentía con una sonrisa de satisfacción. Cassandra, sintiéndose profundamente humillada, no protestó. No esperaba gratitud, pero tampoco merecía ser tratada así después de todos estos años. Me he dedicado a esta familia, pensó Cassandra, mientras empezaba a empacar sus cosas. Cada rincón de la casa traía recuerdos de años de trabajo y dedicación. Recordaba cómo cuidó de los hijos de Amir cuando eran pequeños, cómo preparaba las comidas preferidas de Amir y cómo siempre se esforzaba por mantener la casa en orden. He dedicado mi vida a esta casa y a esta familia. Me voy sin saber qué será de mi futuro, pensaba, mientras colocaba su ropa y pertenencias en una pequeña maleta. Al bajar las escaleras con su maleta en la mano, Cassandra hizo una última parada en la sala de estar, donde tantas veces había visto a Amir leyendo, conversando con ella sobre la vida y compartiendo sus preocupaciones. Fue un buen patrón. Alguien necesita recordarlo con cariño y respeto, pensaba Cassandra, sintiendo una lágrima rodar por su rostro. Miró alrededor de la sala una última vez, grabando cada detalle en su memoria, antes de salir por la puerta principal. La salida de Cassandra de la mansión fue solitaria y silenciosa. No había nadie para despedirse de ella. Nadie para agradecerle por todos los años de servicio. Caminó lentamente por el jardín, donde tantas veces había cuidado de las plantas y flores, manteniendo la belleza del lugar. Todo esto es tan injusto, pensaba Cassandra, sintiendo el peso de la soledad y la incertidumbre sobre su futuro. Sabía que encontrar un nuevo empleo sería difícil, especialmente a su edad. Al llegar a la pequeña casa donde vivía, Cassandra se sentó en la cama, mirando la maleta abierta y las pocas pertenencias que había traído consigo. El dolor del rechazo y la humillación pesaba en su corazón, pero sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante.
No puedo dejar que esto me derrumbe. Voy a encontrar otro trabajo y continuaré dedicándome a mi labor como siempre he hecho. Pensaba, respirando hondo. A la mañana siguiente, Cassandra se despertó con una sensación de vacío y desesperación. Pasó la noche en vela, sufriendo por la pérdida de su patrón y tratando de encontrarle sentido a lo que había sucedido y pensando en cómo seguiría adelante. Sin empleo, sin una fuente de ingresos, el futuro parecía incierto y aterrador. ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo voy a sobrevivir?, se preguntaba Cassandra, sintiendo el pánico apoderarse de sus pensamientos. Mientras Cassandra intentaba organizar sus pensamientos, el teléfono sonó. Ella contestó con la voz temblando de ansiedad. «¿Aló?», dijo ella con una pizca de esperanza de que fueran Erika y Gael. Del otro lado de la línea, la voz del abogado de la familia Andrade sonó firme y profesional. «Señora Cassandra, soy el abogado del señor Amir. Necesitamos que comparezca a la lectura del testamento del señor Amir mañana. El señor Amir pidió que estuviera presente», dijo él sin dar muchos detalles. Cassandra sintió una mezcla de alivio y aprensión. ¿Qué querría decirme? ¿Finalmente sabré lo que intentaba decir?, se preguntó. Cassandra agradeció al abogado y colgó el teléfono. Sabía que el día siguiente podría traer cambios significativos en su vida, pero también sabía que necesitaba estar preparada para cualquier cosa. «Necesito ser fuerte, debo estar lista para lo que sea», pensó Cassandra, mientras comenzaba a prepararse para la lectura del testamento. Pasó el resto del día organizando sus pensamientos y tratando de encontrar un poco de paz, sabiendo que el futuro aún era incierto, pero que tenía que ser fuerte. Cassandra se despertó temprano al día siguiente, con el corazón acelerado por la expectativa de la lectura del testamento de Amir. Se preparó cuidadosamente, eligiendo su mejor ropa, no por vanidad, sino por respeto al hombre que la había tratado con dignidad y consideración durante tantos años. Al salir de casa, sintió una mezcla de aprensión y curiosidad sobre lo que el futuro le depararía. «No me importa lo que me haya dejado. Solo espero que sus hijos finalmente reconozcan que, a pesar de sus errores, su padre merecía consideración», pensaba Cassandra mientras caminaba hacia la oficina del abogado de la familia Andrade. Al llegar a la oficina, Cassandra fue recibida con formalidad y conducida a una sala de reuniones donde Erika, Gael y el abogado ya estaban presentes. La tensión en el aire era palpable. Erika y Gael apenas notaron la llegada de Cassandra, inmersos en sus propias preocupaciones y ambiciones. Cassandra se sentó en silencio, sintiendo el peso de las miradas sobre ella. «Deben estar preguntándose qué estoy haciendo aquí», pensaba Cassandra, tratando de mantener la calma. El abogado responsable de la lectura del testamento, un hombre serio y de mediana edad, inició la sesión con una breve introducción. Explicó que Amir había dejado instrucciones claras y específicas sobre la distribución de sus bienes. El señor Amir siempre fue meticuloso con sus negocios. Seguramente pensó en todo, pensaba Cassandra, mientras escuchaba atentamente cada palabra del abogado. Cuando el abogado mencionó que había una carta especial destinada a Cassandra, Erika y Gael rieron discretamente, esperando que fuera algo insignificante. «Debe ser una nota de agradecimiento o algo así. Papá sabía que ella no sabría manejar dinero», susurró Gael a Erika, con una sonrisa de desdén. «Claro, ¿crees que dejaría algo valioso para la limpiadora?», completó Erika. Cassandra, sin embargo, sintió su corazón acelerar. «No pueden dejar de humillarme. ¿Cómo pueden ser tan crueles?», pensaba con una mezcla de miedo y tristeza. El abogado pidió entonces que firmara lo que había recibido antes de entregarle la carta. Al abrir el sobre, Cassandra quedó en estado de shock. Comenzó a leer en voz alta, sin creer en las palabras contenidas en el papel. «Querida Cassandra, al escribir esta carta mi corazón está lleno de gratitud y respeto por ti. Durante todos estos años no has sido solo una empleada en nuestra casa, sino una verdadera guardiana de nuestro hogar y de nuestra familia. Tu arduo trabajo, tu incansable dedicación y tu lealtad inquebrantable han sido una bendición inmensa para mí y para todos nosotros. Siempre has estado presente, cuidando cada detalle con un amor que va más allá de las palabras. Por eso sentí que era mi obligación retribuir un poco de lo que has hecho por nosotros. Te dejo una propiedad valiosa, ubicada en el campo, un lugar tranquilo donde podrás encontrar paz y confort.
Además, te dejo una suma considerable de dinero. Esta herencia no es solo un reconocimiento por tu trabajo, sino también un agradecimiento sincero por el cariño y el respeto que siempre has demostrado. Espero que estos recursos te permitan vivir con seguridad financiera y tranquilidad, algo que más que mereces. Cassandra leyó en voz alta. Erika y Gael quedaron indignados. No es posible que papá haya hecho esto con nosotros. ¿Cómo puede ella heredar tanto dinero y nuestra casa de campo?, preguntó Gael. Erika se volvió hacia el abogado. «Esta decisión de papá puede ser discutida judicialmente, ¿verdad?», preguntó ella. «Señora Erika, este fue el deseo de su padre. Además, el señor Amir dejó todos los demás bienes para ustedes. Sin embargo, me pidió que incluyera una cláusula exigiendo que ustedes, Erika y Gael, trabajaran como empleados de limpieza durante un año en la empresa antes de asumir cualquier cargo de liderazgo o recibir su parte de la herencia. La intención era clara: enseñarles el valor del trabajo digno y la importancia de respetar a todas las personas independientemente de su posición», explicó el abogado, dejando a los hijos del millonario en estado de shock. «No es posible, papá no haría esto con nosotros. ¿Por qué tomaría esta decisión?», preguntó Gael inconforme. Erika asintió con la cabeza en acuerdo con su hermano. «Esta es la única manera de acceder a sus bienes. Fue la voluntad de su padre», determinó el abogado. Cassandra, por su parte, reflexionaba sobre la decisión de Amir. Esto les enseñará a valorar el trabajo y a las personas que siempre despreciaron. El señor Amir sabía lo que estaba haciendo, quería que aprendieran a ser mejores, pensaba Cassandra, reconociendo la sabiduría detrás de las palabras de Amir. Erika y Gael quedaron atónitos al escuchar al abogado. «¿Cómo pudo someternos a esto? Somos los herederos legítimos, no empleados de limpieza», dijo Erika, sintiéndose humillada. Gael, igualmente perturbado, sentía una mezcla de vergüenza y frustración. «¿Quiere humillarnos?», pensaba, incapaz de aceptar la realidad de la situación. Mientras el abogado continuaba con la lectura, Cassandra sentía una sensación de justicia instalándose en su corazón. «Amir hizo lo que consideró correcto para el futuro de sus hijos», reflexionaba Cassandra. Quería que entendieran el valor del trabajo y de la humildad, algo que nunca pudieron aprender por la vida de privilegios que llevaron. Al final de la lectura, el abogado entregó a Cassandra los documentos referentes a la propiedad y a la suma de dinero que Amir había dejado para ella. Al salir de la oficina, Cassandra miró a Erika y Gael, que aún estaban asimilando el impacto del testamento. «El señor Amir sabía lo que estaba haciendo, creía que podían cambiar y yo también lo creo», dijo a los hijos del millonario, y con esa convicción Cassandra dejó la oficina, lista para enfrentar el futuro con la misma fuerza y determinación que Amir siempre admiró en ella. Un año después, la vida de Cassandra había cambiado de maneras que jamás pudo imaginar. Ahora vivía en la casa de campo dejada por Amir, un lugar de paz y serenidad que se había convertido en su refugio. El terreno alrededor de la casa era vasto y verde, y Cassandra pasaba sus días cuidando del jardín, plantando flores y vegetales, y disfrutando de la tranquilidad que nunca había conocido antes. «Este lugar es un regalo. Es donde finalmente puedo encontrar la paz que siempre he deseado», pensaba Cassandra con frecuencia. Cassandra se sentía agradecida todos los días por la confianza que Amir depositó en ella y por la oportunidad de vivir sin preocupaciones financieras. La considerable suma de dinero que él le dejó le permitía vivir cómodamente y, lo más importante, le daba la libertad de ayudar a quienes lo necesitaban. Se había involucrado en obras de caridad locales usando parte del dinero para apoyar a la comunidad y ayudar a otras personas a encontrar seguridad y estabilidad. «Tengo que ayudar a los demás, así como Amir hizo por mí. Todos merecen una oportunidad de una vida mejor, con más dignidad», reflexionaba ella. Mientras Cassandra disfrutaba de su nueva vida, Erika y Gael habían enfrentado un año transformador. Trabajar como empleados de limpieza en la empresa de Amir había sido una experiencia humillante y agotadora al principio. Habían sido confrontados con las dificultades diarias que enfrentan aquellos que trabajan en los niveles más bajos de la jerarquía corporativa, algo que nunca habían comprendido antes. «Nunca imaginé que fuera tan difícil. Ahora entiendo el valor de cada persona en esta empresa y el error que cometí con todos los que trabajaron para mí y para mi familia», reflexionaba Gael muchas veces.
Con el tiempo, Erika y Gael empezaron a cambiar. Aprendieron a respetar todo tipo de trabajo, incluido el arduo y humilde. Comenzaron a ver a los empleados no como simples trabajadores, sino como personas con historias, dificultades y sueños. El año de trabajo pesado los había transformado en líderes más compasivos y comprensivos. Papá tenía razón. Necesitábamos aprender a valorar el trabajo de todos, admitía Erika para sí misma. Cuando el año finalmente terminó, Erika y Gael decidieron que necesitaban hablar con Cassandra. La invitaron a una visita a la empresa, deseando expresar su arrepentimiento por el trato que le dieron y agradecerle por el ejemplo de dignidad que siempre fue. Cassandra, aunque sorprendida, aceptó la invitación. En la oficina, Erika y Gael la recibieron con respeto y humildad. «Cassandra, queremos pedirte disculpas por la forma en que te tratamos», comenzó Erika, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Aprendimos mucho en este último año y ahora entendemos el valor del trabajo que siempre hiciste con tanto amor y dedicación», completó Gael. «Papá sabía lo que estaba haciendo y ahora también lo entendemos. Gracias por todo, por tu trabajo, por cada día que trabajaste en la mansión». Cassandra, emocionada, aceptó las disculpas sinceras. «Me alegra que hayan aprendido. El señor Amir estaría orgulloso de ustedes», dijo ella, sonriendo. Con eso, un nuevo capítulo se abrió para todos ellos, marcado por la comprensión mutua y el respeto. Cassandra volvió a su tranquila casa de campo, sintiéndose en paz, mientras Erika y Gael continuaban construyendo un futuro mejor, honrando la memoria de su padre y los valores que él tanto apreciaba. Cassandra volvió a su tranquila casa de campo, sintiéndose en paz, mientras Erika y Gael continuaban construyendo un futuro mejor, del cual dejarían a su padre orgulloso. La experiencia de un año trabajando como empleados de limpieza había sido transformadora, pero el verdadero impacto apenas comenzaba a revelarse. En los meses que siguieron, Erika y Gael implementaron varios cambios en la empresa. Mejoraron las condiciones de trabajo para todos los empleados, asegurándose de que cada persona se sintiera valorada y respetada. Crearon programas de desarrollo profesional para ayudar a los empleados a avanzar en sus carreras y establecieron un fondo de emergencia para apoyar a los trabajadores en tiempos de necesidad. «Necesitamos cuidar de las personas como mi padre cuidó de nosotros», pensaba Erika, decidida a continuar el legado de Amir. Con el tiempo, Erika y Gael se convirtieron en líderes respetados y queridos en la empresa, conocidos por su integridad y compasión. La historia de su transformación se difundió, inspirando a otros a valorar el trabajo y la dignidad de todos los individuos. Cassandra, por su parte, continuaba siendo un pilar de fuerza y sabiduría, un ejemplo vivo del impacto que una persona dedicada y amorosa puede tener en la vida de muchos. Cassandra vivía en su casa y ayudaba a todos con gratitud y serenidad, sabiendo que el amor y el respeto siempre prevalecerían, incluso en las circunstancias más difíciles. La memoria de Amir seguiría siendo una luz guía para todos ellos, un recordatorio constante de que el verdadero valor reside en el corazón y el alma de cada persona. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Te agradecemos inmensamente por estar aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla ahora mismo. Tenemos una selección especial solo para ti, repleta de historias valiosas y entretenimiento garantizado.